Lo tenemos a Sergio Castro en algún lugar de los Estados Unidos. Sergio Castro, hace tiempo que no hablo con quien ha sido miembro de inteligencia militar. Él es especialista en este tipo de temas. ¿Cómo está usted, Sergio? Creo que tenemos un pequeño problema de sonido. Sergio, buenos días. Querido Ramón, muy buenos días. Ahora sí. Igualmente es un grato placer estar. Eh, el micrófono, tal vez la conexión no Muy es muy buenos buena. días, ¿me escuchas? Sí, con un poquito de dificultad, a decir verdad. Ahora mejor, a ver, probémoslo. Hola, hola, ¿me escucha? Perfecto, ahora sí. Tengo, antes de pasar a algunas revelaciones del caso Zúñiga, recuperaremos parte de la entrevista que le hizo Beatriz Caguasa a Juan José Zúñiga sobre el Zúñigazo del 26 de junio del año pasado en un instante. Quiero referirme al tema de Yanine Áñez y a su puesta en libertad. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y, por supuesto, ¿qué opinión tiene usted de la reacción de los familiares de las 38 víctimas de los casos de Sacaba, Sencata y Guayani? Primero vamos por ahí. ¿Le parece? Adelante. Ya, perfecto, me parece muy bien. Adelante, adelante, por favor. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, adelante. Ya, perfecto. Mira, cuando tocamos el tema de Yanine Áñez principalmente, se tiene que analizar dos aspectos. Lo que es la responsabilidad, identificar el grado de responsabilidad que tuvo ella como expresidente de la República y el grado de culpabilidad, identificando el grado de culpabilidad. En ambos aspectos tiene que entrar un procedimiento jurídico y considero correcto que se debería generar un juicio de responsabilidades hacia la exmandataria, ¿no? En calidad de lo que se tiene que investigar. Dentro del proceso de investigación nunca se pudo mostrar los reportes de las compañías de inteligencia que manifestamos con anterioridad que habían elementos que se encontraban armados al interior de los movimientos sociales o denominados movimientos sociales que bajo la fachada de periodistas ingresaron al territorio nacional, y te hablo de periodistas o supuestos periodistas argentinos que entraron al territorio nacional, trabajaron con el supuesto periodista Eduardo Longhoff y bajo la fachada o la protección de Abya Yala, entre nacionales y extranjeros, fueron las personas que inducieron a las actividades. Entonces, aquí hay mucha más responsabilidad, mucha más culpa en los supuestos periodistas extranjeros que operaron dentro del territorio boliviano. Me imagino que en Sacaba también hicieron lo mismo, en Guayani, en Cofadena, en Santa Cruz y demás. Pero te voy a hablar exclusivamente de Sencata. En Sencata, que es el lugar donde yo estuve infiltrado por órdenes del gobierno, nosotros logramos identificar personas armadas, logramos identificar grupos que estaban capacitando e entrenando a las personas, generando insurrección dentro del territorio nacional a través de las fachadas de periodistas, ¿no? Como ser el caso de Eduardo Longhoff y toda la comisión que él metió bajo Abya Yala. Hubo financiamiento a través de la Central Obrera Boliviana con el señor Guarachi, hubo inducción a querer hacer volar la planta de Sencata bajo engaños. Entonces, aquí veo mucha responsabilidad y culpa de personas que nunca estuvieron detenidas, a diferencia de la exmandataria. ¿Qué es lo que hace en el servicio de inteligencia? ¿Qué es lo que hizo el servicio de inteligencia? Nosotros, como grupo de inteligencia del presidente, ojo que nosotros fuimos creados no por Yanine Áñez, a nosotros nos crea Evo Morales. Entonces, nosotros dimos parte inmediata de lo que estaba ocurriendo y fuimos las personas que dimos la alerta oportuna de que había una intencionalidad de hacer volar la planta de Sencata. El ejército lo que hizo fue reaccionar ante esta información que fue emitida por el servicio de inteligencia y evitar que la planta de Sencata sea tomada y que la misma sea detonada, ¿no? Y que pueda ocasionar una muerte a muchas personas, que prácticamente lo explicaron expertos posteriormente, ¿no? Entonces, ese es el grado de responsabilidad. En ningún momento el decreto supremo que emite la presidenta ordena a los militares o autoriza a los militares. Creo que las personas que, como la
la ex ministra que anda denunciando que Yanine Áñez sacó un decreto supremo, no leyó el decreto supremo porque ninguna parte autoriza el matar. Ahora, dos, cuando una persona ve los informes forenses, que yo tengo acceso y te los voy a mandar, querido Ramón, por favor, de los informes forenses, se puede determinar que en los 36 muertos o 35 muertos no existen personas que hayan tenido el proyectil de entrada de calibre 7.62 o de calibre 5.56, que es de uso militar, que se encuentre dentro del cuerpo de la persona, o que se hayan ejecutado las técnicas y procedimientos establecidas mundialmente a través de diferentes normativas forenses para el cumplimiento de este tipo de objetivos. ¿A qué me refiero? Que las operaciones forenses fueron ejecutadas con dolo, con premonición, o sea, no fueron ejecutadas correctamente porque las personas en el lugar, en vez de haber hecho los procedimientos correctos, lo que hacían era agarrar a los muertos y botarlos a los vehículos blindados. ¿Qué genera esta acción? Esta acción genera de que no se puede identificar la posición original del muerto, ni se pueda corroborar con el tema de las livideces cadavéricas para poder determinar cómo murió realmente o cómo fueron los eventos reales de ese suceso de muerte. ¿Quiénes utilizaron esta técnica? Porque las personas del Alto no hicieron ellos por malicia ni por maldad haber levantado a los muertos y colocarlos frente a los vehículos blindados de los militares. Ellos hicieron eso porque esa enseñanza recibieron de los grupos de periodistas que entraron con Eduardo Longo. Esta es una técnica que se utiliza mucho en Colombia en lo que fue el proceso de los falsos positivos, de lo que ellos buscaban era desviar la verdad de los hechos y evitar la investigación forense. Entonces, personas comunes del Alto no pueden tener esa capacidad, ni siquiera táctica operativa militar, es una capacidad, no sé, maquiavélica, para poder evitar la investigación correcta, no sé cuál es la palabra correcta, pero las personas en el Alto, yo comparto el dolor de las personas en el Alto, porque se tiene que hacer justicia, se tiene que mostrar lo que realmente pasó, y no se puede generar y permitir que el movimiento al socialismo siga utilizando a las personas humildes de la ciudad del Alto que tienen el dolor, el luto y el sufrimiento porque fueron inducidos al sembrado de pruebas. Sergio. Los principales responsables de las muertes en Sencata, porque habrá que hablar de culpabilidad y responsabilidad, los primeros responsables de la muerte en Sencata son las personas que estuvieron ligadas al movimiento al socialismo. La planificación de Sencata tiene una data con anterioridad, la ejecución. Ahí tendría que entrar como responsable de la Central Obrera Boliviana al mando del señor Guarachi, que era la institución que daba el aprovisionamiento logístico para que esta actividad se sostenga en Sencata. Él tiene mucho grado de responsabilidad y de culpabilidad. El tema de la adquisición y el empleo de la pólvora, para hacer volar el muro de Sencata y la dinamita que tenía que haber sido empleada, que también entra con grado de responsabilidad y de culpabilidad la Central Obrera Boliviana. Entonces, no es desestimar la denuncia, todo hacia un entorno que prácticamente lo que evitó el gobierno es la utilización de los sistemas de inteligencia que dieron la alerta oportuna que permitió el empleo de la fuerza pública, llámese policía y fuerzas armadas, para evitar el desencadenamiento final que era la explosión de Sencata. Sergio, tengo una pregunta aquí. Todo lo que usted está diciendo de algún modo contradice a los informes de algunas comisiones de investigación que se desplazaron justamente para realizar toda una proyección de los sucesos de Sencata, particularmente de Sencata y de Sacaba. Yo no sé si llegaron a una conclusión definitiva en Guayani, pero sí en Sencata, y determinaron que había existido un uso desmedido de la fuerza, y estoy siendo textual con el informe que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la Organización de Estados Americanos. Sergio. Mira, querido Ramón, para empezar, ¿a quiénes detienen por el uso desmedido de la fuerza? Lo detienen al teniente coronel Irrazábal y lo detienen al teniente coronel Santisteban Strueber. En Sencata te estoy hablando. Correcto, Sencata, sí. Para empezar, en Sencata, los muertos se ocasionan después de que llegan ellos. O sea, primero ocurren los muertos y después llega Santisteban Strueber y el teniente coronel Irrazábal con la patrulla de satinadores. O sea, llegan los satinadores después
de que los muertos existían. Entonces, ¿cómo es posible que los muertos hayan sido producidos por fuerza pública, principalmente por la patrulla de desatinadores del ejército, si la patrulla de desatinadores llega después de los muertos? ¿Quiénes se encontraban en Sencata inicialmente? Cuando se da la alerta de que iba a haber la explosión, y había una patrulla al interior de Sencata que lo único que hace es pararse allá, colocar los vehículos blindados y evitar que entren a la planta de Sencata. Entonces, los muertos empiezan a producirse del lado de los manifestantes. Primero, cuando tú ves el informe forense de las personas fallecidas, no el informe de la comisión que verificó, Sí. observó y vio, sino el informe forense de los muertos, se puede determinar que hay personas con calibre, presuntamente calibre 22. El militar no tiene calibre 22. El personal que se encontraba allá estaba con su pistola 9 milímetros y estaba con su fusil 5.56 o 7.62, que es el calibre que utiliza el ejército, 56 o 72, nada más, pero no había calibre 22. La ubicación de la trayectoria, mira, en balística, un calibre 22 a una distancia más de, no sé, de unos 30 metros, el calibre 22 es inofensivo. El calibre 22 es un proyectil tan pequeñito que a una distancia muy grande, incluso mayor a los 10 metros, ya no genera una muerte. No, es imposible que mate un calibre 22 a una distancia larga. Entonces, ¿qué distancia había entre la multitud que murió y la fuerza pública? Había una distancia de ¿cuánto? 50 metros, 40 metros. Emplear calibre 22 esa distancia, es imposible que lo hayan matado. Esas personas que murieron con calibre 22 fue porque tenía una distancia o el tiro fue ejecutado a quemarropa o a bocajarro. Entonces, no veo en las pericias el tema de lo que se llaman el tatuaje, el tema del anillo de enjugamiento y todas esas características que me permiten a mí determinar si el tiro fue a bocajarro, fue a corta distancia, a larga distancia. Solamente habla de que hay un orificio de entrada y un calibre 22 que produjo la muerte o el deceso de esa persona. Entonces, el informe forense está incompleto. ¿Quiénes ejecutaron los informes forenses o el por qué realizaron de esa manera? Son cuestionantes que me llaman mucho la atención. Que se tendrán que dirimir en el juicio de responsabilidades que eventualmente tendrá que... Exactamente. Tiene que haber un juicio de responsabilidades. Exactamente. Porque el juicio Eventualmente de responsabilidades va a poder abrir todo eso. Si hubiera habido un debido proceso, quizás no estaríamos discutiendo este tema ahora. Esta es la realidad. No lo hubo. Nunca ha habido un debido proceso. También se queja de que no ha habido debido proceso Juan José Zúñiga, uno de los presuntos autores del Zúñigazo, así se denominó de parte del gobierno la asonada militar del pasado 26 de junio del año 2024. Esto dijo Zúñiga a Beatriz Caguasa hace 2 días. Agradecemos la gentileza de F10 Noticias. Naturalmente. Agradecemos la gentileza de mi otra casa, de F10. Vamos con ello. El pronunciamiento de la comisión especial dentro del Parlamento que concluye que no hubo intento de golpe de Estado en Bolivia en junio del 2024. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Hemos decidido con mucha cautela. Ya nosotros le habíamos manifestado desde un principio que nunca hubo golpe de Estado, ni nunca siquiera hubo un intento de golpe. Y peor, jamás de los jamases, prestarnos a ningún show político. Lo que ha pasado es que simplemente este comandante ha cumplido una orden expresa verbal del presidente y me ordena traer los blindados. Es el único que puede ordenar el traslado de este tipo de material, ni siquiera el ministro de Defensa. Y después también, ya lo voy a ir nadando más adelante, nos instruye un día antes llevar un contingente militar a la Plaza Bello con el objeto de respaldar al gobierno legalmente constituido en una semana tan difícil, tan crítica, una semana en la que tenían muchas amenazas. Pueden ver los diferentes medios de la comunicación, principalmente, quienes informaban a la población que era una semana muy difícil.
Adelante, por favor. General, si podría decirnos explícitamente cuál fue la orden que recibió del comandante general del ejército. Estoy refiriéndome al presidente del Estado, ¿sí? Exactamente. Yo lo voy a narrar de forma breve, paso por paso. El día domingo, 23 de junio del 2024, como de costumbre, todos los domingos durante los 4 años que estaba de presidente, después de la actividad física, siempre nos quedábamos 20 minutos a media hora a analizar o a recibir algunas instrucciones. Y ese día, como todos los domingos, solo que esta vez se adelantó a las 9:15, no era 9:30, me dice que la situación estaba muy difícil, muy complicada y que tenía muchas amenazas. Y él estaba muy preocupado porque pensaba que esa semana no podía sobreponerse a las amenazas y a los conflictos que suceden. Es en ese sentido que me ordena a mí en persona traer los blindados para neutralizar, para disuadir las movilizaciones sociales. Entonces yo de inmediato, 19:30 más o menos, acompañado de 2 oficiales que no ayudan militares en una cancha civiles, nos vamos al colegio militar a transmitir la orden, porque ahí vivía en el colegio militar mi Estado Mayor. Es así que les convoco y les transmito la orden para traer los blindados con todas las recomendaciones. Y a partir de ese momento los proceden con el traslado de este material de Achacachi, de Corocoro, a la ciudad de La Fe. Bien, esto le decía hace, creo que fue el miércoles, si no me equivoco, a Beatriz Caguasa, en exclusiva para F10, Juan José Zúñiga. Hace unos instantes el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, ha señalado que hubo un golpe de Estado y que tuvieron que superar un momento de profunda desestabilización política y social en el país. ¿Qué sucedió realmente, Sergio? Mira, querido Ramón, lo que dice Zúñiga es cierto, ¿no? La única persona que puede autorizar el desplazamiento de los blindados es el presidente de la República en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas. ¿A qué me refiero con vehículos blindados? Lo que fueron las tanquetas, los tanques, que son los SKs, los Urutus, todo ese armamento pesado militar, ¿no? La única persona que puede ordenar fuera de la guarnición, que abandone la guarnición. Achacachi pertenece a una guarnición, es decir, hablando en términos normales y no tan en términos técnicos militares, una guarnición sería el lugar donde está acantonado la unidad militar. En el caso de los blindados que llegaron a Plaza Murillo, estaban acantonados en Achacachi. Entonces, para que ellos puedan salir de Achacachi, la única persona que ordena, autoriza, es el presidente de la República. ¿A raíz de qué es esto? Esto nace a raíz de que cuando Vildoso entrega la democracia, el general Vildoso entrega la democracia al entonces señor Hernando Siles Suazo, si no estoy mal, no me falla la memoria, en todo ese tema se empiezan a colocar candados para que los militares no vuelvan a un gobierno de facto, no vuelvan a hacer lo que hicieron en el pasado, y que el comandante de la unidad de blindados, el rato que quería, bajaba los blindados hasta La Paz y daba un golpe de Estado. Entonces, de ahí nace la prohibición. Esta es una prohibición que tiene muchos años, no es una prohibición reciente, ni es una actividad que desconocen los militares. Y todo militar sabe que la única persona que puede ordenar el traslado de los blindados es el presidente de la República. 2. Los blindados llegaron el domingo, de acuerdo al libro de novedades del Estado Mayor, que nunca entró al proceso de investigación, no sé por qué, pero de acuerdo al libro de novedades está. 3. El día lunes, en la página del Ejército, de Facebook, Zúñiga da un almuerzo de camaradería con los tripulantes de los vehículos blindados de la unidad de Achacachi, y se ven los blindados dentro del Estado Mayor. Entonces, ¿por qué el ministro de Defensa y el presidente de la República manifiestan desconocimiento del desplazamiento de los vehículos blindados? Primer aspecto. Segundo aspecto, en la presentación del video, no sé si te acuerdas, el famoso documental que presenta el del Castillo, él manifiesta
en el documental lo manifiesta el ministro del Castillo, que había elementos de la policía armados al interior del Palacio Quemado en el caso de que las Fuerzas Armadas decidan entrar al Palacio Quemado. Había elementos de la policía en las inmediaciones de la Plaza Murillo, en los lugares más altos, observando lo que ocurría. Eso en términos comunes, ¿qué es? Francotiradores. Entonces, si la policía tuvo la información, el acceso a la información de que Zúñiga se encontraba desplazándose del Estado Mayor al Palacio Quemado para tomar el país y dar un golpe de Estado, ¿por qué no ejecutaron los procedimientos operativos normales que dicta la ley a la Policía Nacional, que lo que primero que tenían que haber hecho era cercar la Plaza Murillo? Los dejaron entrar, permitieron que los vehículos blindados se den una vuelta. 3, había personas que cuando entró el vehículo blindado estaban en una esquina de la Plaza Murillo con carteles de en contra de los golpistas, de cómo esas personas sabían que Zúñiga estaba bajando a la Plaza Murillo a dar un golpe de Estado y se encontraban esperando a los golpistas estructurados allá para poder ir en represalia de los golpistas o manifestar su repudio en contra de los... Eso me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, porque si ves el video de las personas que graban normal con su celular, ven que los militares entran a la Plaza Murillo, dan una vuelta y todo el mundo dice, ¿qué pasa aquí? Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Nadie ve el video y dice, están dando un golpe de Estado. Todo el mundo ve el desplazamiento y dice, ¿qué está pasando? Hay un desfile, ¿qué ocurre? Cierran las calles, empujan, o sea, te llama la atención, pero en ningún momento se te cruza por la cabeza decir, hay un golpe, haremos los letreros, porque mira, 3, ahora, ¿con qué unidades de la policía fueron empleadas para ser acantonadas dentro del Palacio Quemado? La UTOP, que es la unidad de reacción inmediata que se encuentra dentro de la Plaza Murillo, es una unidad antimotines, antidisturbios. Entonces, la UTOP no tiene esa capacidad bélica para esperar en un combate al ejército. Entonces, ¿qué unidades fueron llevadas? De la PLCC, trajeron unidades del Alto. ¿Con qué tiempo pudieron hacer? Entonces, ¿qué significa esto? Que el ministro del Castillo, el comandante de la policía, tuvieron que desplazar a los elementos de la policía incluso antes que Zúñiga abandone el Estado Mayor, porque no les daba el tiempo a ellos para poder estar en apronte antes que Zúñiga salga. ¿Cuánto tiempo de desplazamiento es en hora pico, en esa hora, desde el Estado Mayor hacia lo que es la Plaza Murillo? ¿Cuánto tarda la policía en poder tener esa capacidad de reacción, bajar unidades en hora pico y llegaron antes que los militares? O sea, ¿y por qué en vez de esperarlos en el Palacio Quemado, no cercaron, como dice la ley, los procedimientos operativos normales de la policía y las normas vigentes de acción que aplica la policía de acuerdo a la ley, de cercar la Plaza Murillo? O sea, eso es contradictorio. 3, me llama mucho la atención cuando el señor viceministro de gobierno, el señor Johnny Aguilera, sale a decir el día de ayer que si sabían lo que iba a pasar, como salió diciendo Iriarte y Zúñiga, que todo esto era planificado, no lo denunciaron. ¿Por qué hablan recién ahora? Y yo le digo, ¿sabe qué, señor Aguilera? Yo hablé en el internet, hablé 2 meses antes y dije, va a haber una transición de poder. ¿Por qué creen que el gobierno está obligando o prácticamente está forzando el ascenso del general Zúñiga? Está forzando. ¿Por qué? Porque la orden del gobierno era colocar a los militares ahí. No es la disposición ni la iniciativa del loco del general Zúñiga que agarró y hizo esto. Era la iniciativa y la disposición del gobierno. O 2, yo soy muy adivino, querido Ramón, porque mi proceso de asilo en los Estados Unidos, la justificación principal en mi proceso de asilo es que mi vida corría riesgo porque yo sabía que en Bolivia se iba a ejecutar una transición de poder o un autogolpe y que el momento en el que yo dije no quiero ser parte, empezó una serie de acciones en mi contra. Entonces, mi proceso habla del futuro. Yo ingresé a los Estados Unidos en enero del 2024 y el autogolpe se ejecutó en junio del 2024. Entonces,
yo era adivino o qué es lo que ocurre aquí. Entonces, sí se denunció antes, se habló y se manifestó que en Bolivia iba a ocurrir una transición de poder, que era el término de inteligencia que nosotros empleábamos, planificada por el mismo gobierno y que tenía en complicidad al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Presidencia. Porque el Ministerio de la Presidencia tiene a Luis Fernando Rodríguez Ureña y al señor Hugo Moldis dentro de su cartera. Y sobre los cuales también habló Juan José Zúñiga en la entrevista con Beatriz Caguasa para F10. El 26 de junio de este año, en el Palacio de Comunicaciones, se presentó este video. Vamos a... Lo ha mencionado usted porque es un video que la verdad, dejó muchísimas dudas, inclusive implicando a ciertas personalidades y analistas políticos, algunas personalidades políticas y analistas políticos y económicos en un supuesto gabinete golpista. Sí. Esto es lo que pasó. A ver. La democracia en nuestro país, el grueso de las Fuerzas Armadas permaneció leal a la Constitución y a las instituciones democráticas. ¿Qué pasó el 26 de junio en Bolivia? Todo intento de golpe tiene 3 fases. 1. Fase preparativa. 2. Fase de ejecución. 3. Fase de consolidación. Preparativa del golpe fallido 26 de junio. El pasado 30 de marzo del año 2022, el mayor Leonel Helios Sanginés Rada, comandante de la compañía de inteligencia, envió un mensaje de WhatsApp con la siguiente información al general Zúñiga. Reunión privada entre Osvaldo Villarpando, exoficial de la Armada, y el teniente coronel de artillería Roberto Vargas Blacut, alias Ovejo Vargas, donde Osvaldo Villarpando mencionó que se reunió con un almirante de la Reserva, quien dijo que existe supuesto malestar en las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos apuntados porque ¿sabe qué pasa? Nos suben a la fuerza, nos sacan a la fuerza. En tal sentido, el teniente coronel Vargas Blacut recomienda tener una idea general para tener un 90% de éxito al realizar un golpe civil-militar. Al menos hay que tener una idea general para que ustedes tengan por lo menos un 90% de saber qué éxito van a tener. O sea, necesitas tú saber que él te explique cómo va a planificar, su esquema de planificación con tiempos además. Primero día, segundo día, al primer mes, al segundo mes, así va a pasar. Mañana ya vamos a saber bien, porque él me ha llamado a mí por teléfono, yo no iba, me ha mandado con un capitán de navío. Y sabe, yo no salgo casi, no me estoy encontrando con nadie. A ver, Sergio, ni siquiera el inspector Clouseau sería tan torpe de información tan importante clasificada, difundirla a través de un grupo de WhatsApp. Me parece. Si lo han hecho es que son muy torpes. Y si no lo han hecho es que aquí alguien no dice la verdad, por no señalar que mienten. Sergio. Mira, ¿qué es lo que ejecuta el gobierno? El gobierno generalmente agarra, infiltra, utiliza los sistemas de inteligencia para infiltrarnos en diferentes sectores, nos da ciertos requerimientos, lo que en inteligencia se llama requerimientos de información, y nosotros lo que hacemos los agentes son sacar a la persona para poder cumplir esos requerimientos. Yo no sé cuál es el motivo, la finalidad, el trasfondo de utilizar esa información. Te coloco un ejemplo. Quien maneja todo esto es Luis Fernando Rodríguez Ureña con una unidad de civiles que está trabajando ahorita frente al edificio de la Alianza Francesa
en el piso 8, que debería ser investigado ese piso ahorita, que va a haber un nuevo aquí al lado de la radio. Ellos dan un requerimiento. Lo tenemos cerca aquí el lugar lo tenemos aquí sí, ahí trabaja 10 metros. una unidad de inteligencia del... Sí, entonces mira, ¿qué es lo que ocurre, querido Ramón? Por decir, me ordenan a mí que se le pregunte al periodista Ramón cuál es la postura que tiene con respecto al empleo de explosivos en el proceso de minería ilegal. Por darte un ejemplo tonto, ¿no? Que ha habido las situaciones. Entonces yo veo y digo, ¿qué de relevante tiene esto para la seguridad del Estado? Ninguna. Entonces yo voy, me infiltro donde vos, gano la confianza, se utiliza un perfilador, hay una técnica de perfilación para ver cómo acercarme a ti, genero la confianza y utilizo una fachada, no sé, como colega periodista argentino que está llegando y que quiere hablar contigo sobre tu experiencia sobre el uso de explosivos en la minería ilegal en Bolivia. Tú me das tu opinión, yo grabo eso y lo que ellos utilizan es el fragmento que a ellos les sirve para decir, digamos en una parte tú dices, el uso de explosivos genera que pueda haber una detonación hacia la afectación del gobierno porque la minería ilegal hace daño. Entonces usan esa parte que dices que los explosivos hacen una afectación al gobierno y te muestran las pruebas. Estas actividades se han generado con anterioridad. Digamos, ¿qué es lo que pasaba? Y hablando de ese caso, bien que has tocado, sí. Mira, te estoy mandando una foto justamente del Ovejo que está mencionado en esa reunión. Está el Ovejo Vargas y está ahí al lado, el que está delante es el general, a ver, ¿qué se llama este general ahorita? Ágreda Mendívil, el que está escribiendo. Fíjate esa foto. Ellos hablan de la relación del Ovejo, ¿ves? Muestran de que había, que el Ovejo... Esta es una foto que realizó los servicios de inteligencia en el cual nosotros, los agentes, le estábamos siguiendo al señor Ovejo Vargas en una reunión que él tenía con algunas personas militares, se iba a su casa, se le ha seguido a todo lado, a Ágreda Mendívil, al Ovejo Vargas, a todas estas personas. Entonces, todas estas fotos, yo en un inicio no le pillaba lógica, porque le seguíamos a Ovejo Vargas. Perdón, ¿las podemos ver, querido Eduardo? Ahí están. ¿Las puede ir describiendo? Mira, esta actividad, te voy a contar, esto es en la ciudad de La Paz, esto es en la heladería Broso, en la ciudad de La Paz. Lo que nosotros hacíamos era por orden del Ministerio de Gobierno, por el orden del Ministerio de la Presidencia, en la unidad de búsqueda de información manejada por el señor Luis Fernando Rodríguez Ureña, seguir al militar Ágreda Mendívil y al Ovejo Vargas, principalmente, en todo tipo de actividades. Se tenía que grabar todo lo que ellos hablaban, porque ellos tenían actividades, si bien se pueden considerar políticas, pero en el entorno del servicio militar pasivo. Hablaban de acciones del servicio militar pasivo y el rechazo que sentía el servicio militar pasivo hacia el gobierno, porque prácticamente a los militares del pasivo les estaban votando a un lado, y ellos querían en su posición de militares pasivos manifestar un repudio, que eso es algo de siempre. No tenían acciones golpistas, no tenían ninguna mala intencionalidad, pero nosotros teníamos que seguirles y grabar todo lo que ellos hablaban. Y dentro de esa generación de seguimiento, actividades de vigilancia y seguimiento, y de grabar lo que ellos hacían, es de donde el gobierno empieza a editar fragmentos y distorsiona la información, diciendo de que prácticamente se encontró misteriosamente en el celular de la persona que había un audio de WhatsApp en el cual decía que iban a hacer. Es lo mismo que ellos siempre han hecho. ¿Qué pasó con el señor Fernando Halman? A Fernando Halman igual le sembraron las pruebas. Fernando Halman yo lo conozco porque me ordenaron a mí infiltrarme con Fernando Halman hace unos 3 años atrás de esta ejecución. Sigue en la cárcel. Fernando Halman sigue en la cárcel. Sí. Sigue en la cárcel. Los militares ahorita que se han declarado no culpables, que no han querido entrar en el chantaje de Aguilera, siguen en la cárcel. Solamente salieron los que entraron al proceso abreviado, ¿no? Pero el resto sigue en la cárcel. Fernando Halman sigue en la cárcel. Hablan del Ovejo Vargas, ahí está, te estoy mandando fotos en la cual nosotros le hacíamos vigilancia y seguimiento al señor Vargas, que ni siquiera el señor coronel Vargas ni el general Ágreda Mendívil, que está en esa foto, deben saber que se les hacía vigilancia. Nosotros les seguíamos, pero no entendíamos a un inicio
¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? ¿En qué afecta? Se supone que el organismo de inteligencia tiene que identificar elementos que puedan afectar la seguridad y defensa del Estado. ¿Qué me interesa a mí que 2 militares jubilados se reúnan y empiecen a hablar de los problemas que tienen los jubilados? ¿En qué afecta al país eso? Pero se hacía. Ahora, si tú ves lo que pasa, fragmentos de las conversaciones en las cuales ellos hablaban de la situación de los militares del servicio pasivo, de sus situaciones personales, y los han empezado a utilizar en el documental como si hubieran sido acciones de preparación para un golpe de Estado. Eso fue montado. Todo lo que está haciendo el gobierno fue montado. Y nosotros están las pruebas ahí, porque muestra el gobierno por qué se seguía a Lobeco Vargas. Que digan por qué se ordenó el gobierno, señor. El presidente Luis Arce, en su último mensaje al país, ha señalado que hubo un golpe de Estado y que él, ante todas las cosas que se están diciendo sobre su persona y que involucran a su familia, se va a defender desde el llano, textual, desde el llano. Es decir, que va a acudir a la justicia ordinaria para defender lo que él considera que han sido derechos vulnerados y mancillados. Se está hablando de un autogolpe. Querido Ramón, yo te hago una pregunta. Para cerrar. Yo te hago una sí. pregunta. Adelante. Para cerrar, de cómo yo sabía que iba a ocurrir un autogolpe en Bolivia. De cómo yo sabía, por qué metí en mi proceso de asilo que iba a haber un autogolpe, la denuncia de un proceso. De cómo yo sabía, y lo hice públicamente, denunciando en diferentes medios, 3 meses antes. ¿Será que soy adivino? ¿Será que veía el futuro, que soy un Nostradamus boliviano? Adivino ni brujo no soy, pero sí soy un hombre de inteligencia que lo único que hacía era buscar, analizar y procesar la información para el procesamiento de la misma. Entonces, en ese procesamiento de la información, hubieron disposiciones del gobierno para planificar una transición de poder. Y eso es lo que yo sé. Una transición de poder. En términos comunes, ¿qué es eso? Autogolpe. El gobierno quería darse. Ahora, no sé. No sé, dice usted, ¿qué va a pasar? ¿Piensa volver al país usted? ¿Cree que su vida corre riesgo, Sergio? Mira, querido Ramón, yo pienso que, no sé, no podría tomar la decisión ahorita de volver inmediatamente al país. No, es un tema personal. Espero que se ejecute un juicio de responsabilidades en relación a lo que ocurrió con el presidente Arce, y ahí sí podría retomar al país y declarar las versiones, las informaciones. Todo lo mismo que yo declaré en la comisión del Senado, lo pienso declarar en la Fiscalía en un juicio de responsabilidades. No tengo ningún problema sobre eso. Es más, yo incluso en tu programa me acuerdo que solicité declarar a la Fiscalía cuando lo detuvieron a Balda, y me involucraron en el documento de Balda, colocan mi nombre, y yo te pedí que la Fiscalía pueda comunicarse conmigo. Traté de dar mi número por de teléfono, me acuerdo, y tú dijiste que por cuestiones profesionales no era correspondiente. Exactamente, por cuestiones de protección de fuente. Me acuerdo muy bien de eso. Entonces yo intenté hablar con la Fiscalía. Tuve un contacto con la Fiscalía, te cuento, y la Fiscalía me dijo que la única manera en la que van a aceptar mi declaración es de manera presencial. Que si yo quiero declarar, puedo ir presencial. También tuve contacto con la Comisión del Senado, y la Comisión del Senado nunca me puso ninguna traba ni ninguna objeción de que yo pueda declarar virtualmente. Tuve una declaración de muchas horas ante la Comisión del Senado, pero se hizo virtual, a diferencia de la Fiscalía, que nunca permitió que mi persona declare virtualmente, y que lo que ellos justificaban eran que las declaraciones se tienen que hacer físicamente en la instalación de la Fiscalía. Entonces, sí hubo un proceso de trabas de la Fiscalía desde un inicio. Ellos nunca quisieron llegar a la verdad de los hechos, ni esclarecer la verdad de los hechos. Y sería bueno que ahora se esclarezca. Por supuesto. Ojalá. Naturalmente. Sergio Castro, un abrazo enorme y gracias por su explicación. Muy amable, y por aportar Muchísimas gracias, querido Ramón. Por aportar pruebas también. Porque claro, si uno no tiene